en Seattle a los Supersonics y a los Washington Bullets, una serie que llegaba con empate a 2 y que iba a ser sin duda un partido interesante. Ramón Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a ver un partido que, como decíamos, llegaba con empate a 2 en ese quinto duelo de la final del 78 y con dos equipos que habían sido sin duda los mejores en cada una de sus conferencias. Sí, al menos en los playoffs. Luego hablaremos de cuál había sido la trayectoria de cada uno de ellos en la regular season, donde no habían tenido un rendimiento tan elevado como para pensar que pudieran llegar a la final. Los dos equipos que presentan como quintetos iniciales, Seattle, Gus Williams, Marvin Webster, Dennis Johnson, Jack Sigma y John Johnson, eso por lo que se refiere a Seattle. Y por parte de los Washington Bullets está Elvin Hayes, Bob Dandridge, Kevin Grevy. También nos encontramos con Tom Henderson, dirigiendo en este caso el juego para los Bullets, y Wes Ansel. Esos son los quintetos que presentaban Lenny Wilkins, el técnico de Seattle Supersonics, y Dick Motta, el entrenador de los Bullets. El jugador de raza blanca al que le hemos visto subir el balón es Kevin Grevy, y aunque forma ese backcourt, como tú decías, con Tom Henderson, que por ejemplo ahora mismo es el que está defendiendo al base rival. Luego ya veremos quién de los dos es el que sube el balón en el ataque. En este caso Gus Williams, el que se encargaba de subir esa pelota para los Supersonics, intentando buscar el lanzamiento, el rebote para los Bullets. Y ojo ahora al contragolpe, porque es Tom Henderson el que buscaba esa penetración y anotaba 2 puntos para los Bullets. Bueno, pues 2-0 la ventaja en este caso para el equipo visitante, que sin duda empezaba con muchísimas ganas de intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Johnson dejaba sobre también Johnson. La diferencia entre Dennis Johnson y John Johnson, y este último era Dennis Johnson el que optó por el lanzamiento, aunque finalmente se quejaba Marvin Webster de una posible falta. Johnson & Johnson, mucho más conocido Dennis, sobre todo por su etapa posterior en los Boston Celtics, formando pareja en el backcourt con Danny Ainge y compartiendo equipo con Larry Bird y compañía. Pero John Johnson también un jugador muy interesante, que creo había llegado con la temporada empezada desde Houston, un alero de 2 metros, un hombre que juega de 3 y que va a tener un papel importante como titular en este equipo de los Seattle Supersonics. Y una combinación, como decíamos, entre los dos jugadores apellidados Johnson, interesante también para esta final. La recuperación en este caso para los Bullets. Kevin Grevy, que no podía hacerse finalmente con la bola, y la posesión que seguía siendo para los Supersonics. Williams, el que situaba de inmediato la bola, lo hacía sobre Dennis Johnson. Dennis Johnson, que había forzado la falta personal señalada por los colegiados, y la posesión seguía siendo para los jugadores locales. Ese es el desplazamiento señalado como falta. Gus Williams sobre Dennis Johnson, dejaba sobre el otro Johnson, el lanzamiento servía para anotar los 2 primeros puntos también para Seattle. Pues muchísima igualdad desde el comienzo. El Seattle Center Coliseum, donde se disputaba este encuentro. La réplica por parte de los Bullets y por parte de Kevin Grevy. La vieja cancha de los Seattle Supersonics, nada que ver con el actual Kia Arena. Ahí tenemos precisamente a Jack Sigma, que era rookie, novato esta temporada. Desde el quinteto inicial. Una de las sorpresas o de las gratas actuaciones que se encontró Seattle en la temporada del 78. Dick Motta, al que veíamos en el banquillo de Washington, y la falta señalada por parte de los colegiados, mientras que vemos ahí a Lenny Wilkins, luciendo modelito setentero. Bueno, ya tramo final de los años 70. Quizás modelito Starkey Hatch, que en aquella época también era una de las series de actualidad. Elvin Hayes, uno de los grandes protagonistas de estos Washington Bullets, del que veíamos como en playoff había subido su porcentaje en tiros de campo, pero en cambio había descendido el de tiros libres, que ya de por sí no era excesivamente bueno en la fase regular, en torno al 62%, pero había bajado al 50 y algo. Elvin Hayes, uno de los mejores pivos de la historia, como todo el mundo conoce, tenía una gran pareja interior titular, Washington, la que formaban el propio Hayes y ese center de apenas 2 metros, pero anchísimo y poderosísimo físicamente, como era Wes Ansel. Luego Dandridge era el hombre que ocupaba la posición de 3,
Y en el backcourt, como decíamos al principio, pues Tom Henderson y Kevin Greevy. Veíamos muy impresionado la actuación de los jugadores que salían desde el banquillo por parte de los dos equipos en esos partidos previos en los que, recordemos, la primera victoria de la final fue para Seattle, solo 4 puntos de ventaja sobre Washington, 106-102. Luego llegó la réplica con el empate a 1 por parte de Washington, que ahí sí se impuso con contundencia, 8 puntos de ventaja, 98-106. Y luego ya el tercer partido fue para Seattle, otro de los partidos igualadísimos que se pudo vivir, solo un punto de ventaja, 93-92 para Seattle. Y en el cuarto se tuvo que llegar a la prórroga y la victoria al final fue para los Bullets, 120-116. Insiste ahora Seattle para poner la réplica tras esa última anotación de Washington. Nueva canasta por parte de Dennis Johnson, aunque la ventaja para los Bullets, como ven, sobreimpresionada es de 4-8. Insistiendo ahora en el juego Hayes, estaba por retrasar esa bola, lo hacía sobre los hombres que estaban llegando desde atrás, como en el caso de Greevy, que con esa penetración anotaba 2 puntos más y se colocaban 6 arriba los hombres de Dick Motta. Sacando ahora, no, la falta en ataque, así lo indicaban los colegiados. Forzó demasiado Gus Williams, un par de reversos y parecía tener la posición más o menos cogida. Wes Ansel, una auténtica muralla Ansel. Que le veíamos pivotar y buscar rápidamente a Greevy, otra penetración, asistiendo, el lanzamiento. No lo anotaba en este caso el equipo de Washington. Y nueva pérdida de balón por parte de John Johnson. Mucha precipitación la que estaba teniendo ahora Seattle, porque esa desventaja en el marcador ya eran 6 puntos. Llevaban 3 ataques sin haber anotado punto alguno. Subiendo nuevamente Tom Henderson la bola. Henderson buscando atrás a algún compañero, pero ahí no hubo entendimiento entre los jugadores de Dick Motta. Pérdida de balón y posesión para Seattle. La bola que la pondrá en movimiento Dennis Johnson. Williams ofreciéndose rápidamente, señalando la jugada que iban a ejecutar. Dennis Johnson intentaba la penetración, se paraba, se elevaba y canasta de 2 para Seattle. Extraordinario Dennis Johnson, nada que ver con ese Johnson al que pudimos ver en una de estas pasadas madrugadas en un partido en directo, presenciando un Lakers Indiana en el Staples Center de Los Ángeles y con bastantes kilos de más en comparación, incluso ya estaba algo más gordo la pasada temporada cuando cogió de forma interina el puesto de entrenador de Los Ángeles Clippers, pero el otro día le vimos realmente pues casi obeso. Después de dejar la competición, son muchos los jugadores que también se salen un poco de su peso, aunque hay otros que en realidad no es que se salgan, sino que casi duplican la figura. Los colegiados que habían señalado una falta que finalmente, vamos a ver si es favorable a Seattle, o si por el contrario le será favorable a los Bullets, que seguía con muchísima tensión sobre la cancha, y los colegiados que entendían que la falta era favorable a Seattle. Williams, que va a ser el encargado de ejecutar ese primer lanzamiento y único, porque los colegiados finalmente entendieron que fue falta de una penetración después de haber anotado tiro adicional para el electrónico, poniendo ahora también Kevin Greevy, buscando ahora el pase sobre Bogdanovic. La bola que llegaba nuevamente para Henderson, el lanzamiento lejano, canasta. 2 puntos para Washington, que estaba mostrando también bastante efectividad desde lejos de la canasta. Bien movido el balón. Recordemos que en esta época no había ni un solo equipo en la liga que no llegara a los 100 puntos de media por partido. Y estamos viendo el duelo entre un gran equipo defensivo como eran los Sonics, el segundo equipo que menos puntos encajaba aquella temporada en la liga, por los campeones, por la Trailblazers. Un equipo en cambio que era mejor en ataque, en este caso los Washington Bullets. Dennis Johnson. Y eso que sin duda
a esta fase. Muy rápido. Dos más. Uno de los hombres que sin duda era Washington. Segundo. A dos. Hemos quedado claro. Recordar que imágenes como lo actualidad 38 en el que bueno, pues ahora Hemos visto más de abajo. pero conseguía anotar Marvin Webster, que finalmente sí solventaba la papeleta con ese mate. Bueno, pues 2 puntos más para Seattle, que empezaba también a hacer que el público despertase. Porque el comienzo ha sido muy bueno para Washington. Siempre ha habido a remolques. Extraordinario salto para capturar el propio rebote de Webster. Aún así, como es botar el balón cuando cayó, pero sus facultades físicas por entonces eran buenas, a pesar de que vemos como llevan muy protegidas las rodillas. Insisto, fue su mejor temporada, 14 puntos y pico de media, y este es Kupchak, muy joven entonces, y el tercer hombre en la rotación interior de los Washington Bullets. Tengamos la oportunidad de ver posteriormente. Cuando ahora insistía Seattle en buscar a Marvin Webster, que ahí sí mantenía más problemas. Lejos de la canasta. Ansel le permitió poner en serios apuros. Ahora el lanzamiento de Williams. Qué gran jugador era Gaswood. Con ese rectificado en el aire. Y anotar una canasta que seguía manteniendo los 3 puntos de desventaja para su equipo. Hayes, Ansel, el que intentaba encontrar a alguien para que la jugada pudiese continuar. Encontró a Dandridge, se había encerrado. El lanzamiento anotado finalmente por Tom Henderson, solventando una difícil papeleta ahora Washington porque se había quedado muy espeso en ese último ataque. De nuevo
Era Webster el que recibía, buscando el lanzamiento. Y Ansel que le estaba complicando un poco la recepción de ese tipo de balones tan lejos del aro. Gravy se quedaba corto en el lanzamiento, Sigma en la recuperación. Williams salía sin mayores complicaciones, se frenaba, buscaba el lanzamiento, no conseguía anotar, pero el rebote iba a ser finalmente para Johnson, en este caso para Dennis Johnson, que forzaba la falta personal. No es el primer rebote ofensivo que captura ya Dennis Johnson en el encuentro. Era un backcourt completísimo el que formaban el propio Johnson y Cash Williams, porque no solo los dos brillaban en ataque, especialmente Cash Williams, sino que eran grandes defensores ambos, con manos rápidas capaces de recuperar muchos balones, fundamentalmente, bueno, los dos en realidad, aunque esta temporada brilló incluso más en ese sentido Cash Williams, que estaba en el top 10 de, entre comillas, ladrones de la liga. Y como pueden ver, lleno absoluto para presenciar este quinto encuentro de la final de la NBA en el año 78. Estamos en el Seattle pre-grunge, ¿no? No tiene mucho que ver. Años antes. Dennis Johnson. De esta forma intentar reducir la desventaja de Washington. Kupchak, que es el hombre que no hace mucho sustituyó al mítico Jerry West al mando de los despachos de los Lakers, y que es en parte el artífice de que Gary Payton y Karl Malone pues hayan renunciado a mucho dinero para intentar, más vale tarde que nunca, el asalto al anillo, vistiendo la camiseta de los colores de los Lakers. Golpe, la falta clara generada por los colegiados sobre Kupchak, que ahora buscaba ese lanzamiento, se quedaba corto. El rebote era para Seattle. Williams el que iniciaba ya la contragolpe. Trataba de buscarle ahí un pequeño bloqueo. Acaba tras la bola. El hombre que estaba caliente para Seattle, Dennis Johnson, que había colocado a su equipo a solo un punto de Washington. Todavía estábamos en el primer el lanzamiento, la canasta de Washington, iniciando en este caso el contragolpe. Balón interior capturado nuevamente por Washington. Y la reacción de Dick Mota desde el banquillo para también transmitirle a su equipo algo más de confianza. Tom Henderson, canasta. Perfectamente anotar, aunque mejor anotador por dentro sin duda de los Bullets será Irving Hayes, al que hemos visto conseguir la canasta anterior a esta última de Ansel, además de robar un balón en defensa y rebotear como casi siempre a todas horas o en todo momento. Ya de este primer periodo. Y bueno, ahora Kupchak apoyándose en tabla, no conseguía anotar. El contragolpe para Seattle, que incluso podía llegar a anotar, a darle la vuelta al marcador antes de llegar a la conclusión de este primer cuarto. Vamos a ver la velocidad, se quedaba corto esa penetración de Henderson, la réplica por parte de Seattle y de nuevo Dennis Johnson, que anotaba 2 puntos más. Pues colocándose a solo un punto de Washington y 26 segundos por jugar. Vemos que el ritmo es frenético y eso que estos dos equipos, uno por ser un especialista en defensa, Seattle, y el otro por estar, bueno, bien colocado, digamos, en la tabla de anotadores desde el punto de vista colectivo, pero sin ser de los más espectaculares de ninguno de los dos de la liga. Sí que el juego es frenético, son los años en los que había una gran influencia de la ya extinta ABA. En el 76 desapareció la ABA y 4 equipos, ninguno de estos dos, entre ellos, se incorporaron a la NBA, y ese estilo tan suelto, espectacular, fluido de la ABA, pues lógicamente tenía una influencia también en el de la NBA. Bueno, pues concluía este primer cuarto con ese 23-24 para Washington. Sin duda, un marcador que dejaba todo abierto. He says I'm gonna win big. Choose not the life of imitation.
to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Esas son las estadísticas entre Sonics y Bullets. Sin duda, muy buenos los porcentajes para Washington, que tampoco se puede decir que eran del todo malos. Eran otros tiempos. Pero sí, sí. Un gran partido de momento en el tiro por parte de los Washington Bullets. Habían salido también con muchas ganas en este segundo cuarto, pero no conseguían anotar en esa jugada de Hayes. Hayes, que su gran imagen de marca era el tiro a la media vuelta. Ahí no fue capaz de convertirlo en 2 puntos, pero era sin duda su especialidad. Lucha por el rebote. Sigma, que le ganaba a Hayes. Ansel, que dejaba para que finalmente Elvin Hayes Y está circular el balón. Está Paul Silas en el juego interior de los Sonics, formando pareja con Jack Sigma. Paul Silas, que mucho tiempo después llegaría a los banquillos y que después de haber pasado momentos críticos, bueno, pues parece que ha empezado a ser reconocido y cotizado este año. Incluso se han pegado varios equipos por hacerse con su servicio. Es que él recientemente ha tenido una buena trayectoria al frente de los Hornets. Sí, pero no tan reconocida. Claro, quizás. y sobre todo no reconocida en su propio club, porque creo buen trabajo no le sirvió para mantener el puesto como entrenador. Y efectivamente tuvo varias ofertas y finalmente ha recalado, como todo el mundo sabe, los buenos aficionados, en los Cleveland Cavaliers. Va a ser el responsable de alguna manera, una especie de padre para LeBron James, el nuevo Mesías, la nueva superestrella joven de la NBA con solo 18 años y recién llegado desde el high school, y que de momento lo está haciendo muy bien de la mano de Paul Silas. Pues, de momento no ha podido capturar ninguno de esos balones en rebote interior que ha disputado en los 2 últimos ataques Seattle. Y ahora la falta, con las indicaciones también muy claras por parte de los colegiados. Ahí vemos a Lenny Wilkins dando las indicaciones a sus jugadores. Ansel dejando sobre Kupchak, a punto de perder, pero recuperando de inmediato la posesión para que continuase el ataque. Y ahora Hayes buscando la asistencia, y Ansel, apoyándose en tabla, lograba 2 puntos más, dejando nuevamente la ventaja para Washington de 5, 23-28. El ataque ahora para Seattle. Silas dejando la bola atrás sobre Williams. Silas, balón interior, y muy buena la llegada ahora de Gus Williams. Ahí se entendían muy bien Silas y Williams. Bueno, pues solo 3 puntos de ventaja. Hay que recordar que tampoco existía el lanzamiento de 3 puntos instaurado todavía en la NBA. Hasta el año 80, hasta el año 80 no se instauró la línea. Ese intento de alley-oop, por llamarlo de alguna forma, que no fructificaba. Sigma en la recuperación. Silas, que dejaba esa bola, y anotaban 2 puntos más nuevamente los Fred Seattle. Brown, que ha salido también a cancha, que es el más bajito ahora mismo de los 5 hombres, jugador experto, un gran anotador. Fred Downtown Brown, como le llamaban, Downtown era el mote. Y que buscaba un lanzamiento exterior y anotaba. Bueno, también se encontraba con la muñeca caliente y le habían dado la vuelta al marcador. Primer momento en el que Seattle se colocaba con ventaja en el electrónico con ese 29-28. Un jugador que, como Sigma, tiene en esta franquicia de Seattle la camiseta retirada con su número, y que prácticamente hizo toda su carrera en las filas de los Sonics. El intento de penetración de Elvin Hayes, que no había sido permitido por los colegiados. Ahora la falta favorable a Washington. Tiempo muerto en la cancha. Ese había sido el movimiento de Elvin Hayes. A la media vuelta de nuevo el lanzamiento. Y también la televisión norteamericana, que aprovechaba para hacer autobombo de programas, en este Bueno, caso, en de la este CBS. caso, sí, aunque yo no sé si es una pancarta en la que, digamos que la peña de Fred Brown, de este jugador que ha salido recientemente, el pequeñito, Fred Downtown Brown, pues lo que está queriendo decir es que en la CBS, que supongo que es la que retransmitía el partido, estamos viendo el show del Freddy Brown. No creo que tuviera un programa. También en la televisión, es posible. Todo puede ser, pero a mí me da más que sea el otro. Sí, es más probable lo que comentabas, Ramón. Pero bueno,
De momento, Seattle, que estaba disfrutando en la pista de su actuación, porque había sido el hombre que catalizaba un poco la reacción. Sí, te lo digo porque además era un jugador espectacular, Fred Brown, que cuando cogía la racha empezaba a anotar y no había quien lo parara. Además, ahora no podía parar Washington a Seattle. Veíamos cómo se habían quedado anclados en esos 28 puntos. El lanzamiento de Ansel y la jugada estaba invalidada, puesto que la posesión iba a ser favorable a Seattle. Bueno, pues es en este caso la falta señalada sobre Washington. Presionando ahora para hacerse con esa recuperación. Vemos como Dennis Johnson se encarga de mover ya la bola. Está Larry Wright, el viejo conocido del baloncesto español, por desgracia. Y para desgracia de aquí a Barcelona, de nuestro compañero Juan Antonio San Epifanio y compañía, porque fue el hombre que le privó de aquella primera Copa de Europa, aquella primera final que jugaron los catalanes frente al Banco de Roma. Larry Wright fue la estrella que ganó aquel partido para los italianos. Luchando por recuperar precisamente ese balón para Washington. El número 32, efectivamente. Vemos la nueva señalización por parte de los colegiados en esa disputa por el balón, y Webster, que trataba de obstaculizar su persecución por parte del base de Seattle, en este caso de Fred Brown. Sí, le pitaron falta a Larry Wright porque trataba de pasar a a toda costa el bloqueo como es debido en el defensor por delante. Pero claro, ya no tenía margen prácticamente, con la habilidad de Fred Brown para pegarse a su compañero Webster, no tenía espacio material. Y veíamos como ese lanzamiento exterior hoy en día hubiese sido un lanzamiento de 3, pero todavía no existía, como decíamos, esa línea de 3 puntos. Larry Wright dejando la bola sobre Kupchak, encontrando el lanzamiento y forzando la falta personal, pero en ataque. No había sido falta favorable a Washington. Tenemos yo creo a Wally Walker también en cancha por los Sonics. Ahora lo vamos a ver, el alero de raza blanca que en años recientes es una pieza fundamental también en los despachos de la franquicia como ejecutivo. Ahí le vemos precisamente recibiendo esa bola con ese número 42. Johnson buscando a Sigma. El lanzamiento se quedaba corto. El rebote, canasta precisamente de Wally Walker. Pues con Silas ya en el banquillo. Vemos la ventaja que había conseguido Seattle. Se habían quedado anclados en esos 28 puntos los Washington Bullets y Seattle se había ido a 35. 7 de ventaja. Las pancartas que se llevaban sin duda muy largas, como podemos ver. Pues fíjate, yo creo que lo de halftime horse, que es caballo en el descanso, yo creo que horse se refiere a una especie de juego, de prueba que en la época se solía hacer en los descansos a modo de espectáculo, en algunos encuentros, en algunas ocasiones. Era una especie de 1 contra 1, un desafío de tiro entre dos jugadores, igual que aquí jugábamos, no lo sé, cuando éramos pequeños, el 32 o... Por 1 contra 1. Sí, pero en este caso más que 1 contra 1 era, cada uno hacía un lanzamiento y el juego creo que consistía en ir formando la palabra caballo. Es decir, cada vez que uno perdía se le iba asignando una letra, Como si fuese el arcado, quizás. algo de este tipo, sí. Y digamos que era pues, normalmente un desafío o bien de tiro o bien de hacer una... Lo digo porque yo he visto una grabación pues más o menos de los años 70, sí, en el que el duelo era entre Pete Maravich y George Gervin y digamos que no solo eran lanzamientos convencionales, sino a ver quién hacía el más difícil todavía. Uno proponía una cosa y el otro tenía que igualarlo. Eso lo recordarán también los aficionados más jóvenes, quizás, un anuncio que hubo de una firma de hamburguesas entre Michael Jordan y Larry Bird, un anuncio en el que bueno, se jugaba un poco con esa forma de yo tiro aquí, rebota aquí, tal, y meto la canasta. Pudiese ser algo más o menos. Sí. Lo que pasa es que no llegando sí, a los esos efectos extremos, especiales, efectivamente. ¿no? De aquel anuncio que quiero recordar, sí.
Bueno, pues los tiros libres para Washington, que eran los que le permitían salir de esos 28 puntos en los que se había quedado anclado. Aunque te voy a decir una cosa, Raúl, aquel caballo que vi yo, aquel duelo entre George Gervin y Pistol Pete Maravich, casi parecía que Tenía había efectos especiales. porque hacían unas cosas tremendas. Pues, sin duda, uno de los divertimentos que se utilizaban en la época han ido evolucionando. Sí, no fue una cosa muy frecuente, fue una determinada etapa y tampoco algo que perdurara. Washington, que ahora se aprovechaba de esa pérdida de balón por parte de Seattle, subiendo, como pueden ver, rápidamente la bola. Kapchak encontraba a nadie desmarcado, finalmente Gravey buscando el lanzamiento, mucha parábola, se pasó en la fuerza, el rebote va a ser nuevamente para Henderson, que no conseguía anotar, pero sí sacaba la falta personal. Apretando mucho en defensa ahora Seattle, tal y como lo pueden ver en la imagen. Y Henderson, que conseguía sacar esa falta personal en el salto que había ejecutado Wally Walker. Los lanzamientos para Henderson. Fíjate que les dejaban jugar con la medalla y todo. Es otra cosa que también ha ido evolucionando. Hay que ver que también las camisetas, como pueden ver, son mucho más ajustadas, aunque la medalla sobresale también. Las modas que han ido cambiando incluso en la ropa deportiva. Los pantalones mucho más recortados y algo más ajustados en el corte. Ahora está de moda lo retro. Recientemente algunos equipos han celebrado partidos esta temporada vistiendo, pues creo que fueron los Indiana Pacers, vistiendo la camiseta con la que consiguieron 2 anillos de la ABA a principios de los 70. Y algún que otro equipo también en las últimas semanas ha vestido pues, los antiguos diseños de sus respectivos clubes. Una nota que también el año pasado tuvo presencia con partidos de Lakers y Portland, en los que recuerdo también que portaban camisetas conmemorativas de momentos o fases destacadas de las franquicias, puesto que el Lakers también, recordemos, no estaban en Los Ángeles. En una época llegaron de Minneapolis. Sí, baby, y lucieron el año pasado el color ese blanco en homenaje a aquellos primeros Lakers, ¿no? Ojo ahora a la recuperación de Henderson, que cometía pasos de Henderson. Y ahí no podía seguir recortando la desventaja de los Bullets. Y ahora sí, en este inicio del segundo cuarto, estaban constantemente a remolque con esa desventaja de 8 puntos. 39-31 para Seattle. Gus Williams de nuevo en pista. El lanzamiento por parte de Brown. Canasta también, otro triple de los actuales. Una metralleta, Fred Brown. Ya lo pudimos ver. Con qué velocidad saliendo de los bloqueos y recibiendo, pero vamos, no pasaba ni una milésima de segundo desde el momento en que recibía y aquel en el que se levantaba para lanzar. Casi roba el balón. Sigma. Y al final le acabaron pitando la falta. Anteriormente vimos sobreimpresionado también una estadística de ese momento, y es que el banquillo de Washington no había aportado nada en el ataque o en el juego ofensivo de los Bullets, mientras que en el momento en el que se mostraba la estadística habían sido 12 los puntos que había anotado el banquillo de Seattle. Serían prácticamente de Fred Brown. Hemos visto alguna de Wally Walker Y poco más. pero claro, es que tenían un sexto hombre en Fred Brown, los Sonics, que habría sido titular en cualquier equipo de la liga. Buscando ahora el lanzamiento, no consiguiendo anotar Fred Brown, que no siempre se iba a poder anotar, porque además las situaciones donde buscaba los lanzamientos no siempre eran las más cómodas. Vimos cómo trataba de circular ese balón ahora Washington. Gravey buscando el lanzamiento lejano también, no anotaba, aunque el rebote era nuevamente para Washington. Gravey, balón interior, y bueno, ahora apareciendo Kapchak. Sí, error defensivo además de los Sonics, a pesar de que era un equipo que estaba defendiendo bien en este partido, como lo habían hecho durante toda la temporada. Una temporada, ya decíamos que no habían sido ninguno de los dos campeones en sus respectivas divisiones. Washington fue segundo en la central y Seattle tercero en la división del Pacífico, con 47 victorias, 44 triunfos. Tuvieron en cambio los de Dick Mota, pues por delante de ellos con 52 victorias,
Hubo equipos como San Antonio con 52, ya digo, Denver con 48, Milwaukee con 44, igualados con Washington, Portland en el oeste con 58, Phoenix con 49. En fin, que incluso los Lakers habían tenido una victoria más que Washington. No eran favoritos para llegar a la final, pero ambos allí se plantaron. Hay que recordar que en esas semifinales de conferencia, Washington se medía con San Antonio y Seattle con Portland. Los dos equipos consiguieron pasar con un 4-2 a su favor, y luego ya en la final de la conferencia este, pues, Washington se impuso 4-2 a Filadelfia, un equipo de Filadelfia que era una de las grandes franquicias de aquel momento. Sí, muy espectacular, el equipo más ofensivo de la liga, el que más puntos promediaba por partido. Bueno, luego en la conferencia oeste fue Seattle el que se impuso 4-2 a Denver, que había tenido una victoria más ajustada sobre Milwaukee en las semifinales de conferencia. Esos fueron los compromisos previos de los dos equipos antes de llegar a esta final. Ese peinado también de Ansel, acorde a la época. Ese peinado que sin duda también ha pasado a la historia, dentro de las canchas y fuera también. Denver, por cierto, tenía el segundo mejor cañonero de aquella temporada, que era David Thompson, un hombre menos conocido que otras grandes estrellas de la época porque tuvo una carrera más corta. Eso sí, se jugó con Julius Erving un mano a mano en, creo que fue, no sé si fue el primer concurso de mates de la historia de la NBA, en cualquier caso uno de los más recordados, y es un hombre que luego tuvo problemas incluso con las drogas y problemas extradeportivos. Llegó incluso a lesionarse una vez que se cayó por las escaleras de la célebre Estudio 54, la discoteca neoyorquina, y luego eso sí se rehabilitó bien y está recuperado para la causa del bien, la causa del entre comillas. Sí, consiguió superar esos problemas, pero ya una vez acabada su carrera como jugador, que fue más corta y menos brillante de lo que su potencial prometía. Tuvo algunas temporadas maravillosas, David Thompson. Un hombre que llegó, perdona Raúl, a meter 70 puntos en un partido. De los algo pocos. que no puede decir mucha gente. 3 o 4 solo. Bueno, que bueno, pues otro de los hombres que no ha sido el único que ha tenido problemas a lo largo de su carrera deportiva, con los problemas de adicciones, y en el mundo de la NBA ha habido muchos ejemplos y lamentablemente lo sigue habiendo. Balón interior y canasta sacando la falta personal Gus Williams, que volvía a distanciar un poco más en el marcador a Seattle, y donde las cosas no funcionaban a 2 minutos de llegar al ecuador del encuentro, al descanso, seguían siéndole muy favorables a Seattle, no así a Washington. Veíamos como Gus Williams rápidamente había anotado, forzando la falta personal, y también anotaba el tiro libre adicional. Esto sin duda dejaba esa ventaja ya importante de 7 puntos arriba para Seattle. Y la reacción de Washington, que de momento no llegaba. Ansel, Gravy, buscando rápidamente sacar ese balón porque la defensa era muy agresiva por parte de Seattle. Balón interior que no iba a servir, puesto que 3 segundos en pista. Sí. 3 segundos en zona, queremos decir. Se han pitado zona a los Washington Bullets. Esperó mucho tiempo Bob Dandridge a recibir el pase de su compañero. Hemos visto también a Wes Ansel. Normalmente Elvin Hayes jugaba de maravilla en el poste bajo, y muchas veces recibía en la cabeza de la bombilla a Wes Ansel y ejercía como una especie de segundo distribuidor en cancha del balón, a pesar de que su fuerte estaba, pues ahí lo vemos, en el rebote, en la defensa, y era un hombre que ponía unos bloqueos terribles. Chocar estando en el equipo rival contra un bloqueo de Wes Ansel, pues prácticamente podía suponer dolor de huesos para varios días. Veíamos también la envergadura que tenía en comparación con el resto de jugadores, siendo uno de los más destacados, y en aquella época todavía lo que eran los pivots natos no tenían el peso o la musculatura o el desarrollo que quizás teniéndolo Ansel, en la actualidad sí se está imponiendo. Sí, había excepciones, incluso anteriores, como Will Chamberlain, pero sí que era un hombre que dominaba claramente gracias a su poderío físico, a pesar de sus 2 metros, ya digo, justos, que parecían un poco más por aquello del pelo afro, pero no dejaba de ser un efecto óptico. Pues Ansel, que conseguía
seguir reduciendo esa desventaja. 2 puntos anotados en tiros libres, también con una peculiar forma de buscar los lanzamientos. Entramos ya al final de este segundo periodo en el que el dominio ha sido sin duda para Seattle. Problemas ahora sobre Dennis Johnson. Tuvo que sacar atrás esa bola para Fred Brown. Fred Brown que intentaba buscar el lanzamiento y hubo falta de la libélula, Larry Wright. La mano por detrás. ¿Te acuerdas con quién formaba Larry Wright pareja en el Banco de Roma? Bueno, pues ahora mismo no recuerdo. Con Clarence Key, otro hombre que también, bueno, pues se vivió o se pudo vivir en nuestro país. Sí, jugó, no sé si fue en Murcia. Jugó en la ACB, incluso bastantes, casi diría que una década después de aquel partido de principios de los 80, aquella final de la Copa de Europa. El Banco de Roma. Era, pues de alguna manera, un hombre parecido a Wes Ansel en cuanto a que era muy ancho, muy voluminoso y solo medía 2 metros, casi incluso menos que Wes Ansel. Y parecía increíble cómo capturaba esos rebotes ofensivos, cómo anotaba con facilidad a Clarence Key. Un partido de recuerdo, sin duda, para el baloncesto español, sí, especialmente para el Fútbol Club Barcelona. Sí, que realmente el que les ganó el partido fue Larry Wright, que dio una exhibición, se echó al equipo a las espaldas porque Epi estaba jugando muy bien, metiendo lanzamiento exterior tras lanzamiento exterior, canastas que muchas de ellas habrían sido triples de haber existido la línea, pero Larry Wright empezó a tomar la responsabilidad en ataque y a base de unos contra unos, pues prácticamente él solo le dio la vuelta al choque y acabó llevando al Banco de Roma a la victoria. El Banco de Roma, que es el equipo que luego se conoció como Mensajero, una vez que lo patrocinaba ese célebre periódico romano. Y bueno, pues sin duda jugadores que pasaban por la NBA y que luego hicieron que también el baloncesto europeo subiese de nivel para llegar a la actualidad a tener una liga como la Liga CB destacada, una liga italiana en la que bueno, también se ha vivido un buen nivel, y después de haber tenido también un auge espectacular en tierras griegas y en tierras turcas, aunque siempre ha destacado en tierras balcánicas. Sí, aunque ahora los griegos andan un poco de capa caída comparado con años anteriores, pero sí, tenemos grandes equipos en Europa, como prueba el interés de este año de la Euroliga. Ojo ahora el lanzamiento, ese costa a costa, pero con un pase largo. Y ahora la ventaja de Seattle, 52-41. Vaya liup, ¿no? ¿A qué distancia? Vamos a denominarlo así. Pero vamos, uno de los lanzamientos quizás más recordados en el mundo, en la historia del baloncesto olímpico, con derrota incluida para los Estados Unidos. De la final, ¿no? Sí, la final de los Juegos Olímpicos en la que la Unión Soviética consiguió la victoria sobre Estados Unidos por una jugada similar. Llegábamos al descanso con 52-41 la ventaja para Seattle. Veremos cuál es la situación que presentan los dos equipos en la segunda parte de este partido, quinto partido de la final del 78. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distance us into the reservation. Well, I love the trains. I hope to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. I don't stop. I don't stop. Este fin de semana, en Canal Plus Deporte 3, la Bundesliga, donde el fútbol salta al campo con toda su fuerza. En directo desde el Weser Stadion, Werder Bremen, Bayern de Múnich. Vive los mejores choques de la 15ª jornada de una competición llena de carácter. El sábado 6, a las 3:30 de la tarde, la Liga Alemana en directo en Canal Plus Deporte 3.
De nuevo con todos ustedes en el quinto partido de la final de la NBA del 78 entre Washington y Seattle, y esos son los números que llegaban al descanso. Los Sonics, Brown y Dennis Johnson, los más destacados, sin duda, Ramón. Sí, los jugadores de perímetro. En cambio, Elvin Hayes, el jugador interior, el 4 del equipo de los Bullets, máximo anotador, mayor equilibrio porque Grivy en cambio es un jugador exterior, mientras que la anotación estaba principalmente concentrada en Seattle, en dos hombres, como veíamos, Fred Antoine Brown y Dennis Johnson, ambos jugadores de backcourt. Pues con ese 52-41 se iba a reanudar ese tercer periodo, y el juego que se iniciaba se reanudaba en este caso con posesión para los Bullets. Henderson, balón que había buscado interior, el lanzamiento anotado finalmente para los Bullets, que intentaban reaccionar cuanto antes, dejando su desventaja en tan solo 9 puntos tras esos dos primeros anotados, mientras que ahora Gus Williams era el encargado de subir la bola para Seattle. No se había entendido con John Johnson. Vemos ese movimiento, finta de Elvin Hayes, más que finta, movimiento para quitarse de encima a su defensor. Pudo haber falta, pero el rebote lo aprovechaba magníficamente Washington para anotar esos 2 puntos que dejaban el 52-43. Bola que salía fuera y que la palmeaba Ansel, pero no conseguía anotar. Henderson en la recuperación. Grivy se quedaba corto. Ahora buscaba nuevamente anotar la canasta Dandridge. 2 puntos más. Vemos a Dick Mota Y su célebre de Fat Lady. Su célebre frase, aquello de que la cosa no estaba acabada hasta que cantara The Fat Lady. La gorda. Sí, refiriéndose a la ópera. a la ópera, sí, la ópera. La frase literal era que la ópera no se acababa hasta que cantara la señora gorda. Frase que, bueno, sin duda también se utiliza para otros muchos menesteres, y no solo para la ópera y también el baloncesto. Vamos a ver ahora ese contragolpe. Canasta cómoda también anotada ahora por Seattle. Bueno, pues sin duda un contragolpe rápido, el construido por el equipo de Lenny Wilkins, que significaba también la reacción ante el inicio de Washington. Había anotado en este caso Wally Walker. Qué buen pase de Wes Ansel, de nuevo recibiendo el balón en la cabeza de la bombilla y redistribuyéndolo. Gus Williams. Balón interior para Dennis Johnson y casi forzando el mate sin llegar a ejecutarlo, puesto que Sí. no llegaba. Se tragó el defensor de los Bullets una puerta atrás del libro. Ahora sí estábamos viviendo una alternancia de canastas bastante continuada por parte de los dos equipos. Dandridge sacando fuera sobre Gravy, la canasta con esa penetración, a pesar de la intimidación por parte de Wally Walker, pudiendo anotar. Esa es la repetición de la canasta anotada por Dennis Johnson. ¿Cómo se nota que no existía la línea de 3? Hay algunos momentos donde se forman verdaderos atascos prácticamente debajo del aro, con las defensas mucho más cerradas, al no existir el peligro de que un tiro exterior lejano valga un punto más de lo habitual. Sobre todo en el otro aro se notaba más. Ahí vemos los números de Dennis Johnson: 16 puntos, 2 faltas personales. Uno de los jugadores destacados, junto con Fred Brown también. El lanzamiento libre no anotado en este caso por Bob Dandridge. Y buscaba el segundo tiro libre. Tampoco podía anotarlo. Y ahora la reacción era para los Seattle Supersonics, que se encargaban de subir ese balón y encontrar la distribución de juego. Bob Dandridge, que había jugado en aquellos Milwaukee Bucks que fueron campeones, junto a Oscar Robertson y a Kareem Abdul-Jabbar. Canasta ahora de Dennis Johnson y seguía la ventaja 62-53 ahora, favorable en este caso a Seattle, que desde que tomase la ventaja en el marcador en el segundo cuarto no la había vuelto a dejar. El lanzamiento
tirándose y buscando el lanzamiento por parte de Elvin Hayes. La réplica de Gus Williams, esperando la llegada de Johnson, en este caso de John. Pero la lucha por ese rebote se había saldado con otros 3 segundos en zona señalados por los colegiados. Les ha ocurrido ya en varias ocasiones a los Sonics en esta segunda parte. En este caso, John Johnson prefirió no tirar y buscar a su compañero Paul Silas en la pintura. Fue un error claramente de John Johnson. La lucha por ese rebote finalmente saldada con la bola para John Johnson, y ahora pasos de Gus Williams con la indicación del colegiado que prácticamente, bueno, pues exageraban en exceso los movimientos ejecutados por los jugadores para hacer esa explicación, y que también pues los jugadores y el público entendiesen el por qué había señalado esa falta. 62-53. Washington, que sin duda necesitaba reaccionar en el marcador porque una ventaja de 9 puntos era muy importante en ese momento. El lanzamiento de Ansel no ha anotado, aunque el rebote de Gravy le había permitido seguir recortando la desventaja y dejarla en solo 7 puntos. Ahora más calma en el ataque para Seattle, donde empezaba a haber ya movimiento para buscar nuevos jugadores. Vaya gancho que se marcaba por Silas. Que obviamente no conseguía anotar. Él anotaba mucho más en los primeros 4 o 5 años de su carrera, pero en esta época, pero en esta época él estaba especializado fundamentalmente en el rebote, a pesar también de sus 2 metros justos. Otra respuesta de canasta rápida. El zurdo Gravy. De Gravy, se había convertido en sus últimos instantes como el jugador más destacado para Washington, con 2 canastas consecutivas. Gus Williams. Buscando el lanzamiento, no lo conseguía anotar. Gravy, que se hacía además con el rebote. Buscando a Henderson. Henderson, el cambio de ritmo, la penetración y la falta de Gus Williams. Había movimiento en el banquillo y regresaba a la pista Jack Sigma. Se retiraban de la cancha, o se retiraban en este caso de la cancha, Marvin Webster y Gus Williams. También regresaba Fred Brown para recibir indicaciones de Lenny Wilkins hacia el banquillo. Vemos a Wilkins con algunos de sus ayudantes. El staff técnico y en general la franquicia de los Washington Bullets estaba lleno de caras conocidas. Por ejemplo, Bernie Bickerstaff era uno de los ayudantes de Dick Motta, ese hombre que en los años 80 dirigió precisamente como primer entrenador a los Seattle Supersonics y que ya es el nuevo general manager de la próxima franquicia nueva, también para la redundancia, que habrá en la NBA a partir de la próxima temporada, los Bobcats de Charlotte. El general manager será Bernie Bickerstaff. Gravy, que ya lo decíamos, estaba en forma, ahora apoyándose en tabla, conseguía anotar y reducían los Bullets la desventaja a solo 4 puntos. Tiempo muerto en la pista solicitado por Lenny Wilkins, porque las cosas no funcionaban sin duda para su equipo. El juego reanudado con Seattle en la posesión, ya que es algo más estático que los que parecía buscar ahora el equipo de Lenny Wilkins. John Johnson ofreciéndose para recibir esa bola y distribuirla a Fred Brown, que optaba por el lanzamiento. Sí, no tenía problemas. Había estado bloqueándose con Jack Sigma, esperando a recibir el balón, y una vez que lo recibe no aprovechó el momento inicial para levantarse, sino que en un momento dado, cuando no sabía quién pasar, dijo: esta es la mía, yo me levanto, me la juego. En fin, todo facilidad natural. Danton Brown. Gravy, que era el hombre que estaba tomando ahora el peso de la responsabilidad en Washington, pero que ahora no conseguía anotar. Y ese es el duelo que Hayes mantenía con Paul Silas en la zona. Hayes en el rebote. Ahora Ansel, el que forzaba la falta personal. Falta que le van a indicar a Jack Sigma. Será el lanzamiento de Hayes. El rebote para Ansel. La falta que vamos a ver si es de John Johnson o de Jack Sigma finalmente.
Bueno, pues descanso para Marvin Webster, que de nuevo regresa a la pista. Sí, no olvidemos que Sigma, aunque ha sido un jugador que ha dejado huella en esta franquicia, era entonces un novato. Él explotó sobre todo en la campaña siguiente, especialmente desde el punto de vista reboteador, porque era un gran reboteador ofensivo, al margen de tener esa buena mano. Pero fíjate, por aquí tengo, yo creo, sus números. Déjame ver. Ahora el rebote. Porque Jack Sigma en esta temporada promediaba 10,7 y saltó a 15,6 puntos por partido en la siguiente y casi dobló el número de rebotes. Luego ha tenido temporadas de 19, 18. Muy regular Jack Sigma, tanto en puntos como en rebotes. Un hombre que se formó en una universidad pequeña en el estado de Illinois, que medía 2,11 metros. Ahora balón interior para Webster, se giraba ante Ansel. El rebote para Silas y de nuevo el gancho. Sí, ya van 2. Bueno, pues volvían los 8 de ventaja para los Supersonics. Silas, que estaba siendo todos los artífices de esa ventaja para su equipo. Pues el lanzamiento que finalmente Bob Dandridge lograba anotar. Dandridge que aparecía o surgía en ciertos momentos, pero que no lo hemos visto como jugador destacado a lo largo de todo el encuentro. Hay que recordar que también Washington utilizaba un menor número de jugadores que Seattle. Vaya movimiento y vaya canasta. Fred Brown. De Brown, que prácticamente lo intentaba desde cualquier sitio y en cualquier situación, como hemos podido ver ahora. Y lo bueno que también conseguía anotar desde esas posiciones. Gravy ahí con esa acción ya anulada, puesto que cometía pasos. Ese es el lanzamiento de Brown, la finta, y según se le cae, giro, salto y apoyándose en tabla. Tremenda la canasta. Desde una distancia considerable lograba 2 puntos más para su equipo. 2 puntos que también le servían para distanciarse, 70 a 62. Y eso que estábamos a 1:43 todavía de llegar al descanso. De nuevo buscando el lanzamiento ahora Dennis Johnson y anotando 10 de ventaja para Seattle. Y por el momento el banquillo de Washington con Dick Motta, que no solicitaba tiempo y confiaba en que sus jugadores pudiesen reaccionar en el electrónico. Un nuevo cambio, el que efectuaba en este caso Seattle. Se iba John Johnson, ¿no? Y entraba Wally Walker. Sí, con el 42. Pues al Paul Silas, al que hemos visto meter esos 2 ganchos en 2 momentos distintos, era un jugador ya, si no crepuscular, sí que le quedaba poco para retirarse. Se retiró 2 años después. Había pasado ganando anillos por los Boston Celtics y durante varias temporadas estuvo por encima de los 10 puntos de media, cosa que ya no le pasaba en estos años de Seattle. Anotaba 5 o 7 puntos de media por partido. Ese contragolpe viene ejecutado finalmente por Henderson, que anotaba 2 puntos para Washington. Y vemos a Silas encargándose de subir ese balón, dejándolo atrás sobre Fred Brown. Brown buscaba también el lanzamiento y anotando. Bueno, otro de los jugadores que sin duda al final sería de los más destacados en anotación en el encuentro. Es el hombre que está ganando el partido. El tiempo muerto de Dick Motta, porque las cosas no funcionaban. 74-66 la ventaja, en este caso para Seattle. 8 de ventaja en el marcador y 42 segundos todavía por jugar del tercer periodo. Siempre que veíamos de espaldas con la chaqueta gris, yo creo que es Bernie Bickerstaff. Y es que los Bullets había más gente conocida. Como general manager estaba Bob Ferry, el padre de Danny Ferry, ese hombre que se retiró este verano como campeón con los San Antonio Spurs. Y el propietario era curiosamente el mismo de los actuales Washington Wizards. Ya sabemos que la franquicia cambió hace no muchos años de nombre porque lo de Bullets
en los tiempos modernos. No es políticamente muy correcto. Efectivamente, y prefirieron llamarse Magos, Wizards, y Abe Pollin sigue siendo actualmente el propietario, es el hombre que al término de la pasada temporada echó a Jordan, lo cual pues probablemente es la segunda cosa más importante que ha hecho al frente del equipo, al margen de ganar un campeonato en los años 70, no vamos a decir si fue este todavía o si fue el de la temporada siguiente. El caso es que se repartieron los Sonics y los Bullets un título cada uno en 2 años consecutivos en los que jugaron la final, el 78 y el 79. Ese movimiento interior por parte de Hayes, que finalmente se saldaba con la falta de Paul Silas. Elvin Hayes, que con ese peculiar estilo de lanzamiento en tiro libre, pues no conseguía anotar el primero de los mismos. Las indicaciones de Lenny Wilkins sobre Dennis Johnson. Y Hayes, que fallaba también ese ya veíamos que estaba muy flojo durante el playoff en los tiros libres. Pues, otro de los armas que también le podía costar cara a su equipo. 7 de ventaja para Seattle. Podía ser la última posesión la que ejecutase el equipo local en este ataque, con Fred Brown dirigiendo el juego. Silas, balón interior, buscando a Dennis Johnson, buscó la finta o amagó con el lanzamiento y sacó la falta personal, dejando 10 segundos de posesión para Washington. Dennis Johnson tenía facilidad también para llevarse a su defensor al poste. Jugaban con una serie, hemos visto en ese ataque, de bloqueos indirectos los hombres de Lenny Wilkins, y al final ese balón, para que intentara jugárselo Johnson en el poste, base siempre bastante alto para la época. Estaba el primero de los lanzamientos. Dennis Johnson, que junto con Fred Brown habían sido de los 2 jugadores más destacados en la faceta anotadora de Seattle. 9 de ventaja, lanzamiento muy precipitado y ya la desesperada con ese último segundo, la bola que no iba a llegar a su puerto. 9 de ventaja y todavía un cuarto por jugar. Es como quedaba este partido entre Seattle y Washington. Can't stop, addicted to the shindig. Chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Well, I love the trains. I hope to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Can't stop, addicted to the shindig. Chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Well, I love the trains. I hope to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Monster jam. 3-on-2 fast break. Oh, Yuppo, don't bring the house down. Crowd is on their feet. And the groove is back. I love this. Oh, he's got it quickly for the win. Lakers win it. Volvemos con
con la acción del partido entre Seattle y Washington, quinto encuentro de la final del 78. Esa ventaja que vemos sobreimpresionada al final del tercer periodo, 76-67 la ventaja para Seattle. Y la gran pregunta era, Ramón, ¿podría Washington darle la vuelta en este cuarto periodo? Esa era la gran pregunta, porque sin duda los dos cuartos previos habían sido de dominio local, y la imagen que había dado el equipo de Dick Motta había dejado bastante que desear en el segundo y el tercer cuarto. Sí, y si siguen sin parar seguían sin parar a Fred Brown, hasta ahora inconmensurable en ataque, pues lo iban a tener muy difícil para poder poner la eliminatoria 3-2 a su favor, con una victoria fuera de su cancha que podría haber resultado decisiva de haberse producido. Bueno, vaya canasta nuevamente, buscando en este caso Fred Brown, el rectificado en el aire y apoyándose en tabla. El gran protagonista junto con Dennis Johnson para Seattle. Y ahora falta en ataque, es lo que señalaban los colegiados, con lo que la posesión volvía a ser para Seattle. Y si las cosas podían empezar bien, lo habían hecho magistralmente para los Supersonics. Y qué facilidad para usar el tablero de Danton Brown, algo también de modé en los tiempos que corren. Y quizás también esa gran circulación de jugadores que hay en la actualidad hace que se plantee hoy en día el baloncesto de otra forma, que haya cambiado, a pesar de que sea el mismo juego, pero los planteamientos son muy dispares. Y hay una pequeña circunstancia que sorprende. En aquella época no existían los lanzamientos de tres y eran partidos en los que las anotaciones eran muchísimo más pronunciadas. Que las posesiones no duran nada, es a toda velocidad. Mientras que en la actualidad, a pesar de que se dispone de la línea de 3 puntos, pues bueno, encontramos que hemos encontrado incluso partidos la pasada temporada que casi terminaban con el marcador o con el tanteo que existe actualmente. Muchas menos posesiones, muchos menos lanzamientos y ataques, en definitiva, mucho más largos. Cambia los tiempos, como se suele decir, también en la ropa, como vemos en el modelo de Lenny Wilkins. Y la ventaja de 11 puntos ya para Seattle. Que si te fijas, las defensas pues no tienen mucho que ver con las actuales. Como se diría en términos futbolísticos, son equipos que dejan jugar. Bueno, son las defensas individuales, que tampoco ahora en la actualidad se permite también, ha cambiado la normativa también incluso. Claro, en la NBA. cuantas más armas defensivas tengan los entrenadores, pues más difícil es anotar, ¿no? En los últimos años ahora se vuelve a permitir o se permite la zona, así que no sorprende tampoco demasiado esta tendencia decreciente en las anotaciones, y de hecho hemos tenido pues el peor arranque anotador, yo creo, en la historia de la liga, o al menos desde hacía no sé cuántos años. Buscando la reacción ahora Washington, y la jugada que estaba invalidada puesto que había pasos de Dandridge, y otra posesión marrada o perdida por los Bullets. Hemos dicho que fue campeón con los Bucks, Bob Dandridge, y es que efectivamente esta era su primera temporada vistiendo la camiseta de los Washington Bullets. Era un jugador muy fino, con mucho potencial ofensivo, que medía, yo creo, el 1,98 más o menos. Vemos ahí los bloqueos. Pues señalaban falta del atacante cuando parecía que el que había buscado más el choque era precisamente Dandridge. Los bloqueos, que salvo los de Busansel, pues no parecían intimidar mucho. Y falta rápida, la que cometía ahora Dennis Johnson. Bueno, pues enfado en Lenny Wilkins, porque su equipo se empezaba a cargar ya de faltas. Y ahora la falta en ataque, el regreso a la cancha de JJ, como lo llamaban. JJ. Prácticamente volviendo un poco al quinteto inicial Seattle. Un equipo que había utilizado a un mayor número de jugadores hasta el momento respecto de Washington, que con 6-7 jugadores había aguantado durante todo el encuentro. Mucho más amplia la nómina de hombres con los que tenía que recurrir Lenny Wilkins. Ojo ese contragolpe, el lanzamiento de Dandridge, canasta.
recibía la asistencia por parte de Tom Henderson y dejaba la desventaja en 9 puntos. Chupaba un poco Fred Brown, aunque en días como hoy no se le podía recriminar. Dennis Johnson era como jugador todo lo contrario, un hombre que jugaba por y para el equipo y nada egoísta a la hora de hacer sus propios tiros. Ahí vemos también uno de esos lanzamientos. Bueno, Claro, pues, es que desde todas las posiciones. es mal que lo he dicho, que hoy no se le podía recriminar nada a Danton Brown. Yo creo que ya no quedaba ninguna zona del campo desde que no lo hubiese intentado y prácticamente hubiese anotado, porque fallos de lanzamiento creo que ha tenido dos en todo lo que llevamos de encuentro. Y ya decimos que lanzamientos inverosímiles, apoyándose en tabla desde distancias considerables, regresando a pista Jack Sigma y dejando la misma, en este caso, Paul Silas. Webster, el que se había llevado un golpe en el rostro. Su intensidad defensiva la había incrementado Washington para obstaculizar también los ataques de Seattle Supersonics. Afortunadamente para el equipo de Lenny Wilkins podía regresar de inmediato a la cancha. Ahí estamos viendo los problemas con las faltas. Silas, Sigma, Walker, Hayes y Henderson. Sí, habría sido un problema que Webster no hubiera podido seguir jugando por ese golpe, dado que sus dos compañeros en la pintura están al borde de la eliminación por faltas, tanto Sigma como Paul Silas. Y ahora es Dennis Johnson el que cometía la falta personal sobre Gravy, que se dirigía hacia los tiros libres. Había regresado a la pista Mitch Kupchak en las filas de los Bullets, que dispuso de minutos, sobre todo en el segundo cuarto. Vemos los promedios de Gravy a lo largo de la temporada en los playoffs. Muy regular, ¿eh? Sí, era prácticamente exactamente igual en regular season y en playoff, aunque hoy estaba en este partido concreto un poco por encima, habiendo alcanzado ya, ha anotado el último, sí, ¿no? Pues 21 puntos. En este caso, siendo uno de los baluartes del intento de reacción de Washington. Fíjate, el lanzamiento exterior que comentábamos en la primera parte, Jack Sigma, pivotando y sin bajar el balón, directamente sacándolo desde encima de la cabeza. El contragolpe que a punto estuvo de no culminarlo Washington, que seguía recortando su desventaja, la dejaba ahora en solo 7 puntos. Ahora la penetración por parte de Dennis Johnson, que también estaba tomando la responsabilidad en el ataque de los Seattle Supersonics. Veíamos, tenía mucha calidad. una falta que se la van a señalar a Gravy. Penetrando en dribbling con la izquierda y luego intentando cambiarse el balón de mano en el aire, justo en el momento en el que le hicieron la falta. Vamos a Dennis Johnson, que buscaba el segundo de los tiros libres. Anotando en este caso para su equipo y dejando ese 81-73. 8 de ventaja para los Sonics. Ahora en cancha Ansel. Kupchak, muchísimo arco el que había imprimido ese lanzamiento. Y el rebote para Ansel en el banquillo. No había regresado a la cancha. Era un hombre al que estaban echando quizás de menos bastante los Bullets. Cuando ahora el movimiento volvía a repetirse como en el anterior lanzamiento, anotando Jack Sigma 2 puntos más. Bueno, pues estaba con problemas de faltas personales, pero en ataque estaba haciendo mucho daño a Washington. Ojo al lanzamiento ahora. Dandridge buscaba el lanzamiento. Bueno, al final lo consiguieron anotar los Bullets. 83-75. Y con esa ventaja no tenía mucha prisa ahora Seattle. Dennis Johnson buscando a su compañero John Johnson. Estaba por la jugada individual. El lanzamiento no ha anotado, pero el rebote iba a ser para Dennis Johnson. La falta clara de Gravy. Y ojo que Gravy ya había ido acumulando faltas. Mientras vemos esa falta clarísima. Y Gravy, que pasaba a ser otro de los hombres con problemas con las faltas.
Lanzamientos para Dennis Johnson, se quedaba corto. Pues una eliminación de Kevin Greavy, teniendo en cuenta la capacidad anotadora que venía mostrando de todo el partido, pues sería también un serio contratiempo en su afán por remontar para los visitantes en este caso. Ya estamos viendo los porcentajes de los tiros desde la línea de tiros libres. Bastante fallón Washington. Y Seattle solo había amarrado 2 lanzamientos. Bueno, en parte ahí se les estaba yendo un pedacito de partido a los Bullets. Y vemos esa ventaja reducida ahora a solo 7 puntos de desventaja. El movimiento por parte de Dennis Johnson. John Johnson por debajo de la canasta, buscaba aro pasado ese lanzamiento. Ansel el que se hizo con el rebote. El lanzamiento no anotado. Y ahora conseguía anotar el lanzamiento nuevamente Washington. Insistiendo nuevamente en el ataque para Seattle. Y bueno, pues está jugando, creo que está jugando Charles Johnson, el hombre que trata de defender a el número 15 para Fred Brown en algunos momentos. Greavy, otro de los bases de Washington, Charles Johnson. El lanzamiento desde atrás de Kevin Greavy no anotado. Y es que ya Dick Motta tenía que recurrir a todos los hombres que tuviese disponibles para poder aportar el máximo en el juego. Y de hecho es el que está pegado como una lapa a Fred Downtown Brown para ver si consiguen de alguna manera frenar la sangría que el base escolta de Seattle estaba haciendo con los de Dick Motta. Sí, pero bueno, en este caso parece que tardó bastante Motta en buscar un anti-Brown cuando regresaba a cancha Gus Williams. Después de unos instantes de descanso, Brown, según recibía, buscaba el lanzamiento. Obviamente era muy difícil que anotase esa canasta, pero ahí se pueden tener una idea de lo que intentaba Brown. Desde cualquier sitio, desde cualquier posición, y no importaba cómo recibiese la bola. Rebosaba confianza. Y en este partido mucho más, con los puntos que llevaba ya anotados. El lanzamiento exterior, canasta ahora para Washington Bullets. Momento de descanso de Dennis Johnson. Y ojo que se acercaban a solo 3 puntos los Bullets sobre los Seattle Supersonics. Y esto sin duda suponía la voz de alarma ante un encuentro que prácticamente parecía que tenían controlado en los últimos instantes, apretando al máximo en defensa ahora el equipo de Dick Motta. El lanzamiento de Johnson, Ansel en el rebote, canasta, a solo un punto se quedaban los Bullets. Y esto suponía que había tiempo muerto solicitado por Lenny Wilkins. 84-83. Vaya dúo rebotador, Raúl, el de Wes Ansel y Elvin Hayes, entre los 10 mejores de la liga. También lo estaba Marvin Wester, el center de los Sonics. 4-18 por jugar, con solo un punto de ventaja para Seattle. Final muy apretado. Recuerden que se llegaba con empate a 2 en la eliminatoria de esta final del 78. Gus Williams apoyándose en tabla. La jugada que estaba ya invalidada porque había falta sobre el base de Seattle, que dispondría de 2 lanzamientos desde la línea de tiros libres. Y rápidamente Paul Silas, el hombre al que recurría Lenny Wilkins. Silas, que sustituía a John Johnson. Y es la falta personal que ha cometido Greavy, la quinta, con lo que ya los problemas eran acuciantes para los Bullets. El lanzamiento de Gus Williams. El primero lo anotaba, incrementando a 2 los puntos de ventaja de su equipo. Desde la línea de tiros libres, el que era un seguro de vida era el propio Fred Brown, que en esta temporada pues estaba entre los 3 o 4 primeros, rozando prácticamente el 90%. No sé si tendrá ocasión en lo que queda de encuentro
de lanzar tiros libres decisivos, pero desde luego sería un cheque al portador para los de Lenny Wilkens. Ahora apretando mucho más en defensa también Seattle. El que pedía esa bola interior. Finalmente el lanzamiento, bueno, a la desesperada. Increíble. Y anotando 2 puntos que resultaban vitales para Washington. Sí, había movido bastante mal el balón Washington. Ha sido Charles Johnson, además, el que en una situación in extremis y desde lejísimos, un tiro muy forzado. La réplica también por parte de Seattle. Sí, casi todas ellas canastas que valdrían 3 puntos hoy en día. Gravy, perseguido por Gus Williams. Falta de Williams. Gravy dispondría de tiros libres. Ahora sí ya se apretaba al máximo en defensa. Gravy que tenía la posibilidad de reducir la desventaja de su equipo. De momento lo dejaba en 2 puntos solo. Esos eran sus números. Ya 22. Su último lanzamiento no anotado, luchaba por el rebote y además cometía su 6ª falta personal, quedaba eliminado, con lo que realmente había sido una jugada muy negativa para los intereses de su equipo. Porque sin duda era el jugador que estaba más en forma en ese momento para Washington Bullets en lo que se refiere a la faceta anotadora, y se quedaban sin él en este tramo final del partido que iba a ser el tramo decisivo. Estaba en su 3ª temporada Kevin Gravy, transformarse en los Wildcats de la Universidad de Kentucky. Mira, ahí tenemos a Bickerstaff precisamente, efectivamente, el del traje claro con... Y mira, en el banquillo veíamos también a la izquierda sentado, no ha jugado ni un minuto, a Greg Ballard, que entonces era jovencísimo y que luego le veríamos en otros equipos como los Golden State Warriors. Baja importante por esa falta personal de Gravy que suponía su eliminación. La réplica con ese mate espectacular de Marvin Webster. Y ahora parecía que anímicamente estaban muy tocados los Bullets. Todo lo contrario se podía decir de Seattle, que se había distanciado en el marcador de 4 puntos con 2:40 todavía por jugar. Ansel el que dejaba esa bola. Y falta señalada por los colegiados favorable a Washington. Sobre Bob Dandridge. Fino alero, Bob Dandridge. Hayes y Ansel, que eran los hombres que estaban luchando en el interior de la zona. Pero Dandridge, que había estado algo irregular en el encuentro, era el que tenía ahora los tiros libres para seguir recortando la desventaja de su equipo. El primero no lo consigue anotar. Y los tiros libres hemos señalado anteriormente que quizás era una de las claves por las que Washington estaba por detrás en el marcador. Y si no habían estado nada afortunados los hombres de Dick Mota desde la línea de personal. Y mira, antes lo decimos y más le gafamos al bueno de Bobby Dandridge. 3 puntos de ventaja para Seattle. Balón interior buscando nuevamente a Webster. Webster sacaba atrás. Y Williams, que buscando esa penetración había sacado la falta personal. Prácticamente las últimas jugadas de Seattle eran un calco a la que hemos visto. Aguantar con el balón e intentar forzar, si no se consigue anotar, por lo menos la falta. Y eso sin duda era ya un poco desesperación en el juego de Washington. Allá con el primer lanzamiento. Gus Williams, que conseguía anotarlo. Vamos a Dick Mota, el técnico de los Bullets. Segunda opción para Gus Williams. También lo convierte. Y ahora el tiempo muerto solicitado en pista por los Washington Bullets, con esa ventaja de 5 puntos de ventaja por parte de Seattle. $2:15 todavía por jugar y vamos a ver si es tiempo no suficiente para que Washington pueda darle la vuelta al marcador. Henderson viendo esa bola. Hayes, el balón interior para Ansel y la falta que también sacaba ahora Washington. Jugada importante. 3 puntos podían ser. Elvin Hayes, el juego entre pivots.
una vez que recibía en el poste bajo el ala pívot formado en la Universidad de Houston. Encontraba también el juez talero a su compañero Wes Ansel, que por cierto él siempre declaró que hasta que recaló en la Universidad de Houston no se sentía en su vida tratado como persona. Él, bueno, no sé exactamente en qué área vivía, pero siempre había padecido problemas de más joven, de segregación racial y demás, y que por primera vez se sintió tratado, según él, como un ser humano cuando inició su relación baloncestística con los técnicos de la Universidad de Houston. Y además luego en el mundo del baloncesto ha pasado a ser uno de los jugadores destacados también. Sí, uno de los 50 mejores jugadores de la historia. Aquí tenemos varios en este encuentro y, por supuesto, un integrante del Hall of Fame. Bueno, pues Seattle, que en los tiros libres seguía siendo el equipo que estaba sacándole mayor provecho. Lo vemos también ahora en esa última acción en la que bueno, pues volvió a distanciarse de 4 y ya 1,5 por jugar prácticamente. Necesitaban anotar en esta posesión los Bullets si querían seguir teniendo opciones para la victoria final. Ataque muy espeso el que estaban ejecutando. Henderson con 4 segundos para buscar el lanzamiento. Le quedaban de posesión solo 4 segundos. Y el rebote había luchado en este caso Sigma. Lo había recuperado Seattle. Han tardado mucho en decidirse a lanzar los de Vic Mota y ha sido un lanzamiento forzado el de Tom Henderson. Pues ahora vamos a ver si resuelve Fred Brown. Lo ha pensado. Él se ha parado sí, ante está a punto de levantarse. Aunque ahora el que buscó el lanzamiento fue Sigma. El rebote para Washington. El tapón por parte de Sigma. Y esto podía ya suponer el final prácticamente de las opciones de Washington, porque eran todavía 4 puntos de desventaja y ya 35 segundos por jugar. Había que cometer una falta rápido. Falta que señalaban los colegiados. Y ahora ya con 31 segundos por jugar y opción de tiros libres para los lanzamientos de Jack Sigma, que anteriormente había anotado 2 y que de anotar también estos 2 pues sellaba prácticamente la victoria de Seattle. Recordemos, si conseguía la victoria se colocaba 3-2 en el global de la final. Una final que, recordemos, se jugaba al mejor de 7 partidos. Anotando el primero, no el segundo. Lucha por el rebote, que a punto estuvo de costarle incluso una canasta de 2 puntos a Washington. Y ahora 28 segundos de juego, tiempo muerto y 5 de ventaja para Seattle, lo que hacía muy complicada la recuperación para el equipo de Dick Moore. Lenny Wilkins quizás transmitiendo a sus jugadores que el partido estaba ganado, que no había que cometer tonterías. Estamos viendo, no faltas. Hay que dejar que la posesión la juegue Washington. Y pidiéndole a su equipo sobre todo que conserven la bola una vez que haya terminado la jugada Washington, sin que tengan que buscar lo que es el aro rival, solo conservar la posesión. O lo que es lo mismo, son sabedores de que son los ganadores del partido y que solo tienen que conservar esa ventaja de 5 puntos. Caras más largas en el banquillo de los Bullets, que no daban todavía por perdido el encuentro. Sin duda lo tenía muy complicado. Al bueno de Wilkins se le han suplido este año en Toronto por prácticamente su antítesis, un auténtico sargento de hierro como es Kevin O'Neill, el antiguo segundo de Rick Carlisle, bueno, hasta la pasada temporada en los Detroit Pistons,
y el equipo está defendiendo mucho mejor, pero tenía serios problemas de anotación. En 4 partidos se había quedado por debajo de los 70 puntos, así que han procedido a un intercambio con los Bulls y han reforzado, en teoría y a priori, la faceta anotadora. Vamos a ver qué ocurre en este ataque de los Washington Bullets. Dandridge anotando 2 puntos rápidos. Bueno, pues es lo mejor que les podría pasar, yo creo, teniendo en cuenta que no existía la posibilidad de los 3 puntos, salvo que fuera por medio de un tiro libre adicional, una canasta rápida de 2. Y ahora veamos si Seattle consigue mantener la bola durante todo el tiempo. Williams, que se frenaba, querían que pasasen los segundos. Hubo falta señalada por los colegiados sobre Gus Williams. Y esto suponían 2 tiros libres. Vemos a Hendrick en la parte inferior, mientras que en la zona de Washington, el que había sido objeto de la falta había sido Jack Chigna. Sí, sin balón. Había sido una falta sin balón, ¿no? Bueno, pues al final señalaron la de Williams. Claro, estas situaciones, insistimos en lo de la línea de 3 puntos, que las esperanzas son mucho menores al no poder contar con ese arma. Y la canasta de Gus Williams, que distanciaba ya a 4 puntos a Seattle, pero todavía 16 segundos por jugar. Y hemos visto que anteriormente en apenas 2 segundos había conseguido Washington anotar una canasta de 2 puntos. Todo aún por decidir, aunque insistimos, la balanza sin duda mucho más cerca de los intereses de Lenny Wilkins y su equipo. Era llenazo que se podía disfrutar en el Coliseo, bueno, en todas las de finales. Seattle, sí, lógicamente. Por ahí se ve también a Joe Hassett, uno de esos jugadores en chándal en el segundo término, y que era rookie, ¿no? Hizo una carrera muy larga, por cierto, en la NBA, este alero de 1.95. Jugó 2 años en los Sonics, así que pues se estrenó en el baloncesto profesional formando parte de un equipo 2 años consecutivos finalista de la NBA. Muy pocos pueden decir algo similar. Insistiendo en las mismas indicaciones Lenny Wilkins hacia sus jugadores que en el anterior tiempo muerto, mientras que Dick Motta trataba de aprovechar al máximo los segundos que disponía para poder... Nos anunciaban en la CBS boxeo. Sí. Sugar Ray Leonard contra Rafael Rodríguez. Bueno, duelo interesante también Que en la supongo cancha. que saldría perdedor. El tal Rodríguez, el tal ¿no? Rodríguez. Bueno, los Porque el otro- aficionados al mundo del boxeo sin duda recordarán ese combate. Ojo ahora los segundos que restaban. El lanzamiento no anotado ahora por Washington y se veían obligados ahora a forzar quizás una falta rápida, pero habían pasado muchos segundos. Gus Williams, que mantenía la bola en su poder, y al final, con 4 segundos todavía por jugar, disponía de tiros libres y el partido estaba ya más que finalizado en favor de Seattle Supersonics. Ya en el banquillo de Washington eran conocedores de que tendrían que ir al 6º partido con la obligación de buscar la victoria si no querían verse fuera de esa final. Factor cancha lo tenía a su favor Seattle, de llegarse al 7º partido. En el caso de que en el 6º los Bullets hubieran ganado en casa, pues el decisivo se jugaba en esta misma cancha, en la cancha de los Sonics. Aunque sin duda los aficionados y los jugadores de Seattle lo que querían era saborear la victoria en este 5º partido. Ha anotado ese último tiro libre y ya con apenas 2 segundos, canasta también para Washington. Al final, victoria para Seattle 98-94. No les valdría de mucho porque efectivamente los Bullets ganaron en casa el 6º y sorprendentemente en esta cancha ganaron la final, el anillo, al triunfar en el 7º y proclamarse campeones de la NBA. Bueno, pues en este caso rieron antes los jugadores de Seattle, pero el que último rió en este caso fue Dick Motta y sus jugadores. Nosotros les dejamos con más emoción del baloncesto. Nada más, un saludo, buenas noches. Hasta luego.